Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Son las 2:48 de la tarde. He decidido grabar este video para avanzar en lo que hiciera falta para darles la mejor orientación para que puedan terminar de realizar el taller, sobre todo aquellos que no lo han hecho, porque en este momento ya he recibido tres, cuatro trabajos de ustedes, de grupos, ¿verdad? Así que los que hacen falta, pues es posible que esta información les vaya a permitir realizarlo de la mejor manera, ¿correcto? Entonces voy a empezar a grabar ya la charla, ¿correcto? Entonces voy a compartir pantalla para continuar. Listo, habíamos quedado en la sesión del sábado, ¿verdad? Hablando de las vacaciones, ¿verdad? Recuerdo ya el final de lo que estuvimos hablando, que es, o hago una breve síntesis, a ver si quedó algo pendiente ahí de reforzar. Las vacaciones se pueden dar de dos maneras, el disfrute de vacaciones o la indemnización de vacaciones, conocido también como ya el pago pues de la indemnización o las vacaciones compensadas en dinero, como lo decía una de las compañeras de ustedes, pero con algunas precisiones que en su momento les haré, por favor. Entonces, el disfrute de vacaciones, ya les había comentado, se puede dar de dos maneras, de manera individual o de manera colectiva. Va a depender de las políticas ya y de especificidades, necesidades que cada empresa tenga. La ley da libertad de poderlo hacer, ¿verdad? Ok. Sea de lo uno o de lo otro, sea individual o colectiva, la fórmula que hay que hacer o hay que aplicar en un buen software o aplicativo de nómina, como les he venido reiterando, es la que ustedes tienen en la parte superior, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que se debe tomar el salario promedio, pero mensual para efectos de liquidar vacaciones, que repito, no es el mismo de cuando se liquidan las prestaciones sociales, que son la prima de servicio y la cesantía. Este es un salario promedio específico, mensual, promedio, pero para liquidar vacaciones. Entonces se toma el salario promedio mensual del trabajador. ¿Listo? Y se multiplica o se divide, para que entiendan la lógica, entre 30 días, ¿verdad? ¿Correcto? Y nos daría el salario promedio mensual, como de manera reiterada lo hemos venido haciendo en ejercicio, en caso, ¿verdad? Ejemplo, al tener el salario promedio mensual, debo multiplicarlo por el número de días calendario que le debo reconocer al trabajador, ¿verdad? Repito, ya les había mencionado que el mínimo número de días calendario que disfruta un trabajador en Colombia, vacaciones, es de 17, ¿verdad? Pero pueden ser obviamente más de 17, ya les hacía el comentario, si las empresas no contabilizan los días sábados porque no lo trabajan, siendo esto una concesión obviamente adicional o extralegal de buena voluntad de parte de la empresa para mejor bienestar de los trabajadores, pues habría 2 días más como mínimo, que serían 19, ¿verdad? Pero los sábados, aunque no se trabajen, son días hábiles legalmente, así que ya la empresa tendrá el criterio para manejarlo de una u otra manera cuando no se trabaja los sábados, si lo contabiliza o no lo contabiliza. Listo. Entonces, al tener eso, ¿qué le está dando? Esa fórmula que nos da el salario que le voy a reconocer o la remuneración que le voy a reconocer al trabajador por los días que va a disfrutar vacaciones, días calendarios, ya insisto. Ahora, lo otro que mencionábamos es qué factores de salario se tienen en cuenta para liquidar las vacaciones disfrutadas, perdón, no compensadas, disfrutadas en dinero. Ahí, como ustedes ven, aquí lo dice, valor SP, o sea, valor salario promedio, pero de vacaciones igual al salario ordinario, más, si quieren tomar nota, por favor, el promedio mensual que haya tenido el trabajador durante los últimos 12 meses, si ha trabajado obviamente 12 meses, ¿ya? ¿Correcto? Pero, no, ¿correcto? Solo se ha trabajado los 12 últimos meses, ¿verdad? Sea que, ya, puede haber que algunos meses de esos últimos 12 haya recibido recargo nocturno en días hábiles o de domingo. Recuerde que el recargo nocturno se puede dar en dos situaciones, en los días hábiles o en los días dominicales, ¿verdad? Recuerden que por qué se contabiliza el recargo nocturno dentro del salario, para liquidar las vacaciones.
dentro de su salario promedio, porque el recargo nocturno te lo están reconociendo por estar trabajando tu jornada ordinaria y ese es salario. Lo que pasa es que la ley, el recargo nocturno es un plus, pero ese es tu salario por trabajar tu jornada ordinaria, sean las 48 o menos de 48, como ya lo hemos venido reiterando. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Ahora, la otra, bueno, cuando sales de vacaciones colectivas, que también creo que tenían inquietud de ustedes sobre eso, si todos vamos a salir en una empresa, pónganlo ustedes, o las áreas que salgan, ¿verdad? Desde el día 16 de diciembre, uno se ubica en 16 de diciembre y contabiliza a partir de 16 cuántos, los 15 días hábiles que te llevan a un determinado número de días calendario. Esos son, entonces, la fórmula para ¿cuántos días calendarios le voy a reconocer si son 120 personas que van a salir de vacaciones colectivas? Pues a los 120 se les va a reconocer el mismo número de días calendarios. Por lo tanto, la fórmula, ya, el número de días calendarios igual para todos, obviamente hay que tener en cuenta el salario promedio mensual de cada trabajador, ¿verdad? Pero el número de días calendarios para todo el grupo que salen de vacaciones colectivas es el mismo número, sean 18, 19, 20, 17. ¿Listo? Ok. Ahora, el tema de la indemnización o compensación de vacaciones, como lo decía, repito, una compañera de ustedes, que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, repito, esta indemnización se da, por favor, como la quiero contemplar, ¿ya? Cuando el trabajador o se termina la relación laboral con los trabajadores, ¿correcto? Porque cuando usted del disfrute de vacaciones, como lo decíamos, existe una concesión especial prevista o establecida por ley, que el trabajador puede pedir el 50% que se le reconozca en descanso y el 50% en dinero, ese dinero que le vas a dar es parte de las vacaciones. Ahí no estás haciéndole ninguna indemnización, simplemente le estás pagando ya las vacaciones compensadas. Esos 7 días se lo va a dar en dinero. Por eso yo hago la diferenciación de la indemnización ocurre cuando se termina la relación laboral. ¿Ok? Por eso no me gustaría que la llamáramos compensación en dinero de vacaciones, porque esta es la que se da al final de la vida laboral de la persona, cuando se termina la relación laboral por los motivos que se puede dar la terminación laboral que ya se los comentaba, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice la ley? Que al trabajador se le debe pagar por cada periodo cumplido, el derecho adquirido de cada periodo, ¿verdad? De los años. Recuerde que el periodo de disfrute se adquiere cuando el trabajador labora un año continuo de labores, ¿verdad? ¿Ok? Por lo tanto, si una persona en el momento de su retiro, como se lo decíamos en un ejemplo, lleva 5 años, 4 meses, 20 días, ¿ya? Los 5 años generaron 5 periodos completos de disfrute. Pero cuando uno va a mirar la hoja de vida, sea física o si la tengo sistematizada, podrías, y es lo más normal que ocurra, que seguramente voy a verificar que solo alcanzó a disfrutar en los 5 años que llevaba trabajando 3 periodos de vacaciones y tenía pendiente disfrutar los otros 2, ¿correcto? Eso es muy normal que sean las empresas, ¿ya? Sí, entonces, si ya le debo 2 periodos completos de vacaciones que no los pude disfrutar, se los tengo que pagar en dinero a través de esta indemnización. Ahora, normalmente siempre hay más de 2 periodos o periodos completos. Puede haber, como estoy poniendo en el ejemplo, además de 5 años, 4 meses, 20 días. Entonces, los 2 años que se ganó el disfrute y no se los pagué, se los voy a pagar por este lado. Más los 4 meses, 20 días, entonces la idea sería aplicar esta fórmula. Por favor, miren la fórmula inicial, que como la de la prima, ¿verdad? Se toma el valor de 15 días de salario, por eso ven el valor salario promedio mensual entre 2 para que se convierta en 15 días. Ese es el ponqué de cada año, si le voy a pagar vacaciones, que cumplió el derecho, pero no las disfrutó, ¿verdad? 15 días por año, ¿ok? Y multiplico por el número de días laborados en el año incompleto, no incompleto, ¿verdad? Si yo quiero coger el incompleto es porque ya sé que por cada año completo que no disfrutó, les voy a pagar 15 días. Entonces, en el caso del ejemplo, si ya tenía 2 años que se ganó el disfrute y no los alcanzó a disfrutar mientras estuvo trabajando, le voy a pagar ya 30 días, ¿verdad? 15 por cada año. Ya yo sé cuál es el salario de 30 días, sea 2 millones, 3 o lo que fuera, ¿verdad? Ok. Y aquí podría usted calcular el valor el valor que le tiene que reconocer por el año incompleto. Ahora, yo esta fórmula quiero recomendarles que también la pueden utilizar no solo para el año incompleto, sino para todo el periodo de tiempo que usted le está debiendo. Me explico.
tomemos nuevamente, si una persona se le deben en el momento de su retiro 2 periodos que alcanzó a tener el derecho al disfrute, se ganó el derecho al disfrute, pero no las disfrutó mientras estuvo trabajando, le debo 360 días por cada año, ¿verdad? De compensación, de indemnización. Y como son 2 años, sería 720 días, pero le tendría que sumar los días del año incompleto. Si bueno, además de los 5 años, repito, 4 meses, 20 días, 4 meses sería 120, más 20, 140. Entonces podría tener en una sola fórmula 720, el número de días laborados estoy hablando, 720 más 140, sería 860. Lo otro es ya tener claro de que le debo 2 años de vacaciones no disfrutadas, son 30 días salario, más lo que me dé aquí del año incompleto, que sería solamente incluir acá 140 días, ¿verdad? Da lo mismo, no hay duda. Lo que pasa es que el computador te hace una sola fórmula para no estar haciendo 2 cálculos fraccionados. ¿Listo? Ahora, observación, por favor. Ya decíamos que el salario promedio para liquidar vacaciones cuando es disfrute se tiene en cuenta el salario ordinario, y recuerden la observación o la precisión que le hice, se tiene en cuenta el salario ordinario que tiene el trabajador el día en que inicia el disfrute de vacaciones, no el que tuvo en un promedio de 6 meses, no, el que tiene el día que inicia, ya eso se los dije, inclusive la recomendación que les di de una persona que puede estar pensando salir a fin de año, si no tiene ninguna necesidad imperiosa, podría posponerlo hacia los primeros días del año entrante, considerando que las empresas es normal o habitual que hagan reajustes de salario a partir del 1 de enero de cada año, entonces saldría con un mayor salario porque saldría, se tiene en cuenta, repito, el salario ordinario del día en que inicia el disfrute, ¿ok? Muy bien, el de inicio, no es la mitad ni al final de la vacación. Listo. Ok, entonces, aquí por favor, se debe tener en cuenta, en esta fórmula, de que el salario promedio con el que se liquida la indemnización, o sea, cuando se hace la liquidación final de un contrato, cuando se termina la relación laboral, para liquidarle lo que la deuda de vacaciones por indemnización será igual al salario ordinario. ¿Cuál salario ordinario? El que tenga el día de su retiro, el último, el que tiene el día que lo retiraste o se retiró, ¿ok? Más aquí sí, por favor, tengan en cuenta el promedio de los últimos 12 meses, ¿ya? De los salarios extraordinarios, ¿correcto? Aquí sí se debe tener en cuenta no solo el recargo nocturno, como es en el disfrute, sino también las horas extras y todo lo pagado por domingos y feriados, ¿verdad? Ok, eso dice la ley, o así se debe interpretar. Ya ha habido fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre esto. Entonces, bueno que tengan en cuenta este detalle, por favor. Ok, ¿qué más tienen que saber de vacaciones, de indemnización? Ya, ok, listo. Ahora, pongamos el ejemplo, por favor, para que lo interpreten y lo apliquen bien. Si una persona entró a trabajar eh, hace 8 meses y hoy o cualquier día de esto la empresa lo retira o la persona renuncia, o sea, se termina la relación laboral, ¿ya? Antes de cumplir el año, o sea, no alcanzó a adquirir el derecho del disfrute, ¿cómo le pago las vacaciones? Hay que indemnizarlo, obviamente, cuando le hago la liquidación. Como no cumplió el año ni tuvo, obviamente, el derecho al disfrute, tengo que liquidarle todo por indemnización. Si una persona trabajó 8 meses, 10 días, pues voy a cogerle el salario promedio mensual. Supongan que si ganaba, pues se toma el salario ordinario, repito, que tenga en el momento de su retiro, ¿verdad? Hoy, si se retira trabaja hasta hoy. Y los salarios extraordinarios tienen en cuenta, no en este caso, en los últimos 12 meses, estoy hablando 12 meses si la persona ha laborado en los últimos 12 meses, pero en este caso el ejemplo concreto, para que me entiendan todavía cómo aplicarlo de la forma más adecuada, si la persona solo lleva hasta el día de hoy, que la empresa lo retira o la persona renuncia, 8 meses, 10 días, tomo el salario promedio de los salarios extraordinarios ganados en los 8 meses, 10 días que trabajó hasta el día de hoy, ¿correcto? Tomo los 12 últimos meses cuando sí ha trabajado por lo menos los 12 últimos meses. Listo, por favor, creo que es hecho suficiente claridad. Bueno, eso es lo que debe saber de vacaciones, ¿verdad? Okay. ¿Qué más deben saber de vacaciones? Si quieren tomar nota, por favor. Cuando se le hace la aplicabilidad todos los meses a los trabajadores por los famosos deducciones al sistema de seguridad social integral, que se hace, repito, recuerden, el aporte obligatorio al sistema de pensiones y de salud, ¿ya?
cuando tú le liquidas las vacaciones a alguien, supongan que sale en el día de hoy alguien de vacaciones, ¿verdad? Estamos en el mes de marzo, supongan que la persona trabajó hasta el día de ayer, al día de ayer fue que 29, entonces ya le pago el salario de 29 días, ¿verdad? ¿Ya? Y le liquido las vacaciones a partir del día hoy, ¿correcto? Entonces, en el volante de pago que tú le entregas, que le pagaste las vacaciones, ¿ya? El aporte obligatorio, cuando le vas a hacer la deducción a ese trabajador, el aporte obligatorio no solo lo debes hacer sobre la parte que es salario, que ya lo sabemos, salario ordinario, extraordinario, el famoso IBC, porque la ley también obliga a que sobre el valor del disfrute de vacaciones, ese valor que le estás liquidando hoy o en días anteriores para que se vaya hoy de vacaciones, sobre ese valor también debes incluirlo para el cálculo del IBC. Entonces no olviden que el valor del disfrute de vacaciones se incluye cuando tú se lo pagas, obviamente, ¿verdad? En el mes que le pagas las vacaciones, ¿verdad? Y acuérdense que se supone que a uno le pagan las vacaciones antes de salir a disfrutar, ¿verdad? Eso es lo lógico, lo sensato, ¿verdad? ¿Ya? Entonces tengan en cuenta que sí se incluye el valor de las vacaciones para calcular el IBC en el mes en que obviamente le hace el pago. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Por qué? Porque cuando se termina la relación laboral, si quieren tomen nota que esto es importante, ¿ya? Y muchas empresas seguramente no lo hacen bien. Cuando se liquida un contrato, siempre hay que pagarle vacaciones a un trabajador. Yo creo que ya se lo había dicho. Siempre hay una deuda de la empresa, aunque sea por pocos días de vacaciones, ¿verdad? ¿Listo? Sobre el pago que tú le hagas al trabajador en la liquidación final del contrato, hago énfasis en la liquidación final, le vas a pagar indemnización de vacaciones, póngalo ustedes por 3 meses, 10 días, ¿ya? Sobre ese pago que es indemnización, ¿ya? Al final del contrato, no hay que hacerle sobre ese valor de la indemnización, aportes obligatorios. ¿No? O sea, no hay que descontarle por pensión y salud, ¿oyeron? Pero sí obliga la ley que sobre ese valor de la indemnización de vacaciones que le pagas al final del contrato, en esa liquidación final, sí debes tener en cuenta esos valores, ¿ya? De lo que le pagas, el valor que le pagas de vacaciones, para determinar los aportes obligatorios que tienen que hacer todas las empresas a lo que se llaman los aportes parafiscales, a los cuales obviamente de alguna manera creo que hemos venido haciendo referencia en los primeros días de los audios que le grabé. Sin embargo, ahora que entremos a hablar del costo laboral de una empresa, haremos referencia a esos aportes que se llaman aportes obligatorios parafiscales, que es aportes que hacen todas las empresas al SENA, al bienestar familiar y a las cajas de compensación a las que se encuentran afiliados. ¿Correcto? Listo. Entonces, por favor, tengan en cuenta ese detalle. Ahora nos vamos para auxilio de transporte, sobre lo cual ya hemos hablado, ¿verdad? ¿Ok? Sin embargo, pues nuevamente recalco que el auxilio de transporte las empresas lo pueden dar en dinero o en especie, pero que si se da en especie, ¿ya? Aunque lo den en especie, obviamente, si lo dan en especie la empresa, repito, no tiene que dárselo en dinero todos los meses. Pero sí es importante tener en cuenta que si tú lo das en especie a los trabajadores que tienen derecho por ley y no se lo das en dinero, cuando vas a liquidarle la prima de servicio y la cesantía, que son las prestaciones sociales, que la ley ha establecido claramente que se incluye el valor económico de los hilos de transporte, pues en ese cálculo debes incluírselo. ¿Oyeron? Okay. Lo otro que ustedes deben tener claro es que quienes tienen derecho a que se les reconozca el auxilio de transporte, sobre todo en dinero, porque cuando las empresas lo dan en especie, no se lo dan exclusivamente a los que están obligados por ley, se lo dan a todos, desde el gerente de la compañía tiene todo el beneficio, el derecho de transportarse en el transporte de la empresa, sea en avión como lo hace el Cerrejón, o sea en el medio que la empresa tenga, si son unas van especiales ejecutivas al grupo ejecutivo, directivo o profesionales, como sea, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? Ok. Entonces, por favor, tengan en cuenta quiénes son los que tienen derecho al auxilio de transporte, ¿verdad? Todo el que tenga un salario mensual inferior o igual a 2 salarios mínimos mensuales. Ok, listo, bueno. Ahí queda, como ustedes ven, todo lo que se ha podido describir del numeral 1 que venga en este formato de la fórmula. El numeral 3 tiene que ver con pagos que se le hacen al trabajador, que tiene que ver con los famosos ingresos a que hacía referencia. ¿Qué otro pago se le hace al trabajador, pero que no es parte de la remuneración normal o habitual? Es lo que se denomina la indemnización. Ya, y voy a entrar a ese archivo.
Aquí tienen ustedes el archivo al que voy a hacer referencia. El otro pago no es remuneración habitual, Rigo, pero se da como un pago, por eso lo quiero tratar dentro de este campo de los pagos o ingresos que se le hacen a un trabajador durante su vida laboral. Recuerden, cuando la empresa decide darle por terminado al trabajador el contrato de trabajo sin justa causa, se le tiene que reconocer al trabajador una indemnización. Ya habíamos hablado de eso en los audios, ¿verdad? Escuchen los audios, por favor, para que entiendan mejor cuando estoy hablándoles en este momento en el video, ¿correcto? Listo. Entonces, como hay tres tipos de contratos de trabajo, ¿verdad? Miren que hay, estoy tomando, una gráfica que he hecho, una tabla, lo más sencilla posible, extraída, obviamente obtenida de la ley que regula esto, ¿verdad? Si el contrato de trabajo que tiene el trabajador que usted despide tiene un contrato de duración de la obra o labor contratada, ¿verdad? Ustedes ven ahí que la indemnización es igual o es equivalente. ¿Cómo se determina? Usted tiene que determinar o calcular como indemnización el salario de ese trabajador por el tiempo que se estime que hace que faltara o que falte para la finalización de la obra o la labor para la cual usted contrató a esa persona. Pero después dice, mira lo que dice ahí, coma, sin que en ningún caso sea inferior a 15 días. ¿Qué quiere eso decir? Que lo mínimo que tiene que darle usted como indemnización a un trabajador que tiene un contrato de trabajo de obra o labor es de 15 días, ¿correcto? Aunque haya una estimación del experto de su empresa sobre el trabajo de la obra del trabajador que diga que nada más faltan 10 días, hay que darle como mínimo por ley 15 días. Pero pueden ser más de 15 en la medida en que la estimación, ¿ya?, que haga la persona idónea en la empresa para hacer esa estimación, ¿verdad?, del tiempo laborado, normalmente debe ser el jefe inmediato o el que esté dirigiendo la obra, la labor, el proyecto, lo que fuera, ¿verdad?, de esa estimación del número de días, ¿verdad?, o tiempo traducido a días. Entonces hay que darle la indemnización. ¿Cómo se calcula la indemnización por 15, 20, 40, 80 días? Recuerden, se coge el salario promedio que tiene el trabajador. Para liquidar la indemnización, tomen nota, se tiene en cuenta el salario promedio y que el salario promedio es el salario ordinario que tenga el trabajador en el momento en que se despide, ¿ya? Como el caso de las vacaciones, en el momento en que se retira, digámoslo así, ¿ya? Y teniendo en cuenta el promedio mensual, ¿verdad?, que haya tenido los últimos 12 meses, siempre y cuando haya trabajado por lo menos los 12 últimos meses, ¿verdad?, en esa empresa. Si trabajó apenas 8 meses, 25 días, pues se calcula el promedio de lo que se le ha pagado por recargo nocturno, horas extra y domingo. También ya eso lo había dicho, cuando es 12 meses se tiene cuando la persona sí ha trabajado 12 meses, pero si no ha trabajado 12 meses se calcula el promedio de esos valores de recargo, horas extras y dominicales del tiempo que efectivamente haya trabajado en la empresa, si fue inferior a un año, ¿correcto? Ok, bueno, cuando es a término fijo, entonces, bueno, coges el salario promedio del trabajador, repito, lo divides entre 30 y te da el salario promedio por día y lo multiplicas por el número de días que le tienes que reconocer, que como mínimo ya sabemos que en este caso son 15 días por el tipo de contrato de duración de la obra o labor, ¿verdad? Ok, pero repito, pueden ser más de 15 dependiendo de la estimación que haga la empresa, ¿verdad? Si el trabajador no se siente conforme con eso, puede ir al Ministerio de Trabajo y hacer una reclamación, y el Ministerio de Trabajo entra a hacer una como a mediación o una, ya, para que la empresa reconozca o escuche, ya, y se llegue a un acuerdo. Pero si el Ministerio de Trabajo invita al gerente, al representante legal de la empresa, y obviamente vaya el representante legal o quien él le dé el poder, que puede ser usted como director de gestión humana, y usted no concilia, ¿verdad? Usted considera que fueron 48 días y el trabajador considera que deben ser 60. Si hay acuerdo, ustedes llegan a un acuerdo, el Ministerio de Trabajo procura conciliar, invitarlos a ustedes a que pacten, aunque lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Esto es un proceso como de negociación. Yo pido 60, la empresa le pagó con 48 días, pero podrían llegar a 52, 53 si hay un acuerdo y hay voluntad de las partes de conciliar. Si no hay conciliación, el trabajador puede ir obviamente a la justicia ordinaria y imponer una demanda a la empresa. Y entra en un proceso laboral de una demanda que la empresa debe calcular también esas cosas. Yo preferiría conciliar siempre y cuando sea razonable la aspiración del trabajador y haya razones como para que la empresa pueda llegar a un acuerdo. ¿Correcto? Listo. Cuando es a término fijo, por favor, ¿qué pasa?
Recuerden que a término fijo está claramente establecido fecha inicial y fecha final del contrato. Y les recuerdo, por favor, ya lo he hablado en los audios, que una vez en su momento, que el máximo periodo de tiempo que se puede hacer un contrato a término fijo en Colombia, en las empresas privadas, es de 3 meses. Por favor, no puede existir en Colombia un contrato a término fijo de 4 meses o 5 meses, perdón, de 3 años. Perdónenme que me equivoqué. Perdón. Es de 3 años, ¿ya? No de 3 meses, ¿correcto? El máximo periodo de tiempo de un contrato. No puede haber un contrato de 3 años y medio, ni mucho menos de 4, ¿ok? Listo. Ese es el periodo máximo. Es muy normal que las empresas lo hagan a mucha gente, inclusive profesionales, se lo hacen a un término fijo de 1 año, pero también es viable y es muy común en muchas empresas que hagan contratos a término fijo por 6 meses, por 4 meses, 8 meses, o dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Por ejemplo, para un inventario de una empresa posiblemente necesitamos 4 meses las personas, o para una campaña publicitaria, un grupo de personas, o para una estrategia de promoción o lo que fuera, ¿verdad? Vincular a una persona por un determinado periodo de tiempo concreto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Listo? Aquí, ¿qué dice la ley, por favor? Miren la tablita, la fila donde dice indemnización, columna donde dice ¿ya? Que el contrato a término fijo, que hay que pagarle. Como es a término fijo y se tiene claramente establecida la fecha de terminación, al trabajador se le paga como indemnización el salario que le corresponda por el tiempo que le falte o que le faltara para terminar el periodo pactado específicamente en ese contrato. Me explico. Ejemplo, si a alguien usted le hace un contrato de 6 meses a término fijo y a los 4 meses usted se lo da por terminado, faltan exactamente 2 meses, pues la indemnización que le tiene que dar es el salario de 2 meses o de 60 días, que sería equivalente. ¿Está claro? ¿Ok? ¿Listo? Entonces simplemente, como ustedes ya saben sacar con la fórmula que en su momento vimos, qué tiempo hace falta. Si yo le hago un contrato de trabajo a una persona de 2 años, que puede ser, recuerden, hasta 3, y lleva apenas 1 año, 8 meses, 10 días, ya para no estar contando con los dedos, utilicen la tablita que ya sabemos cómo se termina el tiempo de trabajo, y ahí te va el número de días y ese es el número de días que le vas a reconocer como indemnización. ¿Cómo se determina la indemnización cuando el contrato es a término fijo? Pues lo mismo, saco el salario promedio del trabajador. El salario promedio, recuerden, se calcula salario ordinario más los salarios extraordinarios que haya tenido el promedio mensual, obviamente, de los últimos 12 meses, siempre y cuando, vuelvo, insisto, haya trabajado por lo menos 12 meses. Pero trabajó 4 meses y medio, pues 4 el salario de, 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 de los salarios extraordinarios, porque el salario con el que le vas a quedar ordinario es el que tiene en el momento del retiro, ¿verdad? Si en el momento del retiro se gana 1.300.000, pues ese es el salario ordinario, pues le vas a sumar lo que se haya ganado por recargo nocturno, horas extra o domingo, durante el tiempo que haya trabajado, si fue inferior a 12 meses. Si trabajó más de 12 meses, pues se toman los 12 últimos meses, ¿correcto? Ya saben cómo se saca el promedio, ya hicimos ejercicio, ya saben cómo se termina el tiempo laborado, así que eso está bien. Y cuando es el contrato, que es más común, el que más le interesaría a ustedes saber, es el contrato de trabajo término indefinido, ¿verdad? Que está consagrado toda esta tabla. Esta ley que ustedes ven ahí es la ley donde el señor Uribe promulgó a través del Congreso, logró que la aprobaran todos aquellos beneficios, y yo les decía en su momento, hizo para que los empresarios en Colombia se vieran disminuidas, se les disminuyera el costo laboral, ¿ya? Para generar empleo, que era el propósito de esos beneficios de la ley, ¿correcto? En esa ley, además de cambiar, recuerdan, la jornada diurna y nocturna, además de disminuir el valor del domingo, que estaba en 200 y lo bajó a 175, también incluyó este ahorro significativo para las empresas, porque ya hoy con esta nueva ley, las tablas que vamos a ver ahora, les redujo sustancialmente, ya de manera considerable, les redujo el valor de indemnización que una empresa hoy, porque hoy esta ley está vigente, hoy le cuesta a una empresa despedir a una persona mucho menos que antes. Te estoy hablando del que tenga un contrato a término obviamente indefinido, que es donde está contratada la mayoría de la gente que trabaja en Colombia, no hay duda. La mayor porcentaje de trabajadores están vinculados por contrato a término indefinido. Estoy hablando del sector privado, acuérdense, obviamente. ¿Listo? Entonces, esta nueva tabla que creó Uribe en esa ley que logró aprobar a finales del 2002, ¿correcto? Establece dos
dos categorías de poder hacer esta indemnización, y esas categorías están organizadas por el salario que tenga el trabajador en el momento de su retiro. Como ustedes pueden ver ahí, el literal A dice cómo se liquida la indemnización cuando el trabajador devenga en el momento del retiro un salario inferior a 10 salarios mínimos, ¿correcto? Ya ustedes saben cuál es el salario mínimo, no hay duda que pueden tener claridad qué significa 10 salarios mínimos, en este caso sería más de 8.700.000 y algo, ¿verdad? Ok, casi 8.8, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si alguien tiene hoy un salario inferior, un salario inferior a ese valor que son 10 salarios mínimos? Se aplica esta tabla. Tú sacas el tiempo laborado, ¿verdad? Ya aquí es el tiempo laborado de que la persona entró hasta el día que lo despedimos. Listo, ya saben cómo se hace la metodología que les expliqué en Excel de las 3 columnas. Año, mes, día, ya saben los préstamos cuando hay que prestar el día a mes y el mes a año, ¿correcto? Todo eso, ya se volvieron expertos ustedes en eso, no lo dudo. Ok, entonces miren, si es así y saco el número de años, meses y días que la persona trabajó haciendo esa metodología, que es muy sencilla, ¿ya? Usted observa, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el trabajador trabajó 6 años, 8 meses, 10 días, 6, 8, 10. Ok, entonces si tú sacas ese valor que te sale de la metodología que hablamos, la pregunta es, ¿cuánto le reconoce? Si trabajó 6 años completos, listo, la tabla me dice que por el primer año, entonces hago como dos columnitas. Primer año, 30 días de salario le tengo que pagar de indemnización. ¿Cuántos años completos trabajó? El que trabajó 6 años completos, pero ya tengo calculado el primero, me falta tener en cuenta del segundo al sexto, que son 5, entonces podría del segundo al sexto, la ley me dice que le debo dar 20 días por cada año después del primero, 30 por el primero y 20 días de salario de ahí en adelante. Entonces sería 20 días por 5 años que ocurren o han ocurrido del segundo hasta el sexto, ¿verdad? ¿Ok? Y 5 por 20 daría 100, más los 30 del primer año, por el primer año daría 130. Y si yo les dije en el ejemplo que hubiera trabajado 6 años, ya 8 meses, 10 días, pues entonces hay que calcular, además de los 6 años que ya están, ¿verdad? Los 8 meses, 10 días. 8 meses ya ustedes saben que son 240 días más 10 días adicionales, sería 250. ¿Cómo haces? Lo proporcional, por favor. La torta de un año, ¿cuánto es? Después del primero. Ya está en si son trabajo 6 años, este sería el séptimo año que estaba trabajando, ¿verdad? Por lo tanto, son 20 días después del primero. Entonces, la torta de un año después del primero son 20 días de salario. Entonces, coge 20. ¿Quién tiene derecho a 20 días de salario? El que ha trabajado todo el año completo. Como esta persona no trabajó el año completo, de ese año incompleto, sería por los 250 días que sí trabajó de ese año incompleto, 8 meses, 10 días, dividido sobre 360. Y ahí te va a dar, obviamente, los días que tienes que adicionarle a los que ya tenías del primero, que eran 30, más 100, más 150 del segundo al sexto, ¿verdad? Ya sería 180, ¿verdad? Perdón, 20 por 5 sería 100 más 30, llevamos 130, 30 por el primero y 100 del segundo al sexto, 130 más lo que te resulte de esa proporcionalidad del séptimo año incompleto. Y si la persona gana más de 10, bueno, ese sería el número de días que le vas a reconocer de indemnización. Esa no es la indemnización, ese es el número de días. Ahora, el valor de la indemnización, ya saben cómo se calcula. Siempre tengo que coger cuál es el salario promedio con el que voy a liquidar a este trabajador. Listo, todo lo que es salario. Ahí no hay que meter al auxilio de transporte, obviamente. Acuérdense, el auxilio de transporte solo se incluye para la prima de servicio y la cesantía, que son las prestaciones sociales. Aquí no, aquí solo lo que es salario. Recuerden que el salario puede ser fijo, puede ser variable. Si es variable, calculo el valor, el salario variable que le pagué, que seguramente varía todos los meses, los últimos 12 meses, ¿correcto? Si trabajó 12 meses, si trabajó menos, pues el tiempo que haya trabajado. Ya les dije, si no han trabajado ni un año. ¿Listo? Ok. Entonces, el que gana más de 10 salarios mínimos, que son los que están en salario integral prácticamente, ¿verdad? ¿Qué le aplico en la tabla? Es la tabla que está en literal B. Dice hasta un año, o sea, el primer año o menos de un año, tiene que pagarle 20 días. En la tabla anterior, cuando tiene un salario inferior a un año, lo mínimo que le tienes que dar es 30 días si ha trabajado ya un año o menos de un año. O sea, lo menos que hay que darle de indemnización al que tiene un contrato a término indefinido es de 30 días, aunque haya trabajado 4 meses y medio, que siempre y cuando tenga un contrato a término indefinido, ya les dije, ¿ok? 30. Y en el segundo caso, haya trabajado un año ya o menos de un año, hay que darle mínimo 20 días. Y después del primer año,
en lugar, ya se le da 15 días por cada año y proporcionalmente. Si ustedes se dan cuenta, las dos tablas son iguales, varía el parámetro. Grábese de memoria, 30-20 para el que gana menos de 10 y 20-15, o sea, donde termina el anterior, arranca esto, 30-20, entendiendo 30 por el primer año y 20 días en adelante, 20 días de salario, obviamente. Y si gana 10 o más salario mínimo, el momento de su retiro le pago 20 días por el primer año de salario y 15 días de salario de ahí en adelante. ¿Listo? Ok. Abajo encuentra una nota, dice que porque eso lo previó esa ley, que los trabajadores que tienen un contrato a término indefinido y que tengan 10 años o más de servicio en la empresa el 27 de diciembre del 2002, ¿ya? Entonces, mire, ¿qué es el 27 de diciembre del 2002? El día que fue firmado por el presidente de la República esta ley. ¿Qué dijo eso? Que los trabajadores que ya estaban en las empresas antes de esa fecha y que tuvieran en ese momento, diciembre 27 del 2002, 10 años o más de servicio en la empresa, no le puedes aplicar esta tabla a la que estamos haciendo referencia, sino la tabla anterior, que es la que está establecida en la famosa ley 50, que ya les dije, fue aquella ley que hizo el señor Gaviria de la reforma laboral, que creó que creó el salario integral, ¿se acuerdan? Que acabó con el sistema de retroactividad cesantía. Fíjense que son dos leyes importantes, esa ley del año 50 y esta de ahora de Uribe, que está ahí, que ustedes ven, 789 del 2002. ¿Listo? Entonces, por favor, voy a cerrar acá. Ya veo que estamos próximos al primer corte de los 40 minutos, ¿verdad? ¿Ok? Creo que hasta ahora lo han entendido, ¿verdad? Okay, muy bien. Si ya entendimos eso, ahora vamos a empezar, por favor, aunque sea 3 minutos, 5 minutos más, a mirar las deducciones que se hacen al trabajo. Ya vimos todo lo que significa ingresos, ¿verdad? O pagos. Entonces, las deducciones encuentran ustedes, estoy nuevamente en el archivo de las fórmulas, por favor, que ya veníamos trabajando, ¿ya? Y nos vamos a ubicar, por favor, en el numeral número 4, ¿ya? En el numeral cuarto que dice deducciones a los ingresos laborales del trabajador y costos adicionales para el empleador. ¿Por qué aparece esas dos componentes? De que vamos a mirar aspectos o deducciones que hay que hacerle a los ingresos laborales que recibe un trabajador, ¿verdad? Todos los meses, y también simultáneamente aquí vamos a referirnos a esos costos adicionales que asume el empleador, ¿verdad? Para el empleador. ¿Y por qué son costos? ¿Por qué llamo adicionales? Por favor, porque todo lo que es el salario, todos los pagos que hemos visto, que son ingresos del trabajador, esos son costos de la empresa, ¿verdad? Del empleador. Todos serían los costos que adicional a pagar el salario ordinario, sea fijo, sea variable o mixto, recuerden, todos los salarios extraordinarios, recargos, horas extras y domingos, ¿verdad? Como lo vimos, ¿ya? Y todas las prestaciones sociales que vimos y todo el tema de las vacaciones y de el auxilio de transporte, ¿verdad? Y esto de la indemnización, además de todo eso, la pregunta es, ahora vamos a ver, ¿verdad? Todo eso lo asume la empresa, ahora vamos a ver qué otros costos adicionales tiene que asumir la empresa el día que usted sea el gerente, dirija la empresa y como director de gestión humana, esto es de las cosas fundamentales que usted tiene que tener en su disco duro. ¿Cuáles son los costos laborales de su empresa en particular? ¿Está claro? Aquí estamos mirando solamente lo que la empresa tiene legalmente, pero si sus empresas tienen beneficios extralegales, ahí esto es largo y ancho el listado de elementos que usted tiene que entrar a considerar para que usted pueda determinar de forma adecuada y efectiva cuáles son los costos laborales que tiene su empresa. Y esa pregunta se la va a hacer el gerente en cualquier momento que estén hablando de situación económica de la empresa, mirando un poco el futuro y el presupuesto de las empresas, y más cuando las empresas van a entrar a los procesos de negociación colectiva con los sindicatos. Esta es una pregunta fundamental y usted tiene que tener dominio absoluto de los costos de una empresa. ¿Está claro? De todo. Ok. Entonces, miren, ahora sí, vamos a entrar. Entonces, deducciones a los ingresos laborales del trabajador. Entonces, miren, ¿a qué se deben las deducciones que hay que hacerle al trabajador o costos adicionales que asume la empresa? Uno, por los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral, ¿verdad? Que es la famosa ley 100 del año 93, también fue en el gobierno de Gaviria, que empezó a aplicarse a partir del año 1994, que regula los temas de pensión, salud y riesgos laborales. Entonces, sobre esas tres cosas, o hay deducciones que hay que hacerle al trabajador o costos adicionales que asume el empleador. Segundo aspecto, por favor, es después del 4,
De 4.1 a 4.4 está todo lo que es el sistema de seguridad social integral. La otra deducción que hay que hacerle al trabajador, que no está, es la retención en la fuente, como está ahí en el numeral 4.5, retención en la fuente sobre los ingresos laborales del trabajador. Aquí hay que advertir que esa retención o ese pago lo hace el trabajador. Las empresas simplemente son unas intermediarias del gobierno, ¿verdad? A través de la DIAN, ¿verdad? O sea, esa plata a uno se la aplican, uno le retienen, le hacen esa deducción de los ingresos a quienes hay que hacerlo, lo hablamos enseguida, y se le envía a la DIAN, ¿verdad? Entonces, por favor, voy a suspender aquí porque seguramente ya viene el corte y continúo en 3 minutos en otro video, ¿verdad? Ok, chao. Entonces, por favor, descansen un rato y ya. Ok, y seguimos en el otro video.